Atención a víctimas de la violencia sexual. Continuamente vemos en las redes sociales, en la televisión, en periódicos, en revistas, noticias sobre violencia sexual. Es un fenómeno que afecta los derechos fundamentales de las personas y es un problema de salud pública en el mundo. Para algunos médicos especialistas y algunos de personal administrativo se preguntan por qué tienen que aprender de este tema, si es un tema que lo deben saber los médicos generales y los médicos de urgencias. Y no se dan cuenta que a su sitio de trabajo o a su casa puede llegar una persona que sienta tal confianza de contarles que fueron violentados sexualmente y no tener las herramientas para que esta persona sea atendida adecuadamente, se active una ruta, este delito no quede impune y no le suceda a otra persona. El curso de atención requiere varias horas de aprendizaje, por lo cual esto solamente es una motivación para el personal. Violencia sexual, según la Organización Mundial de la Salud, es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios, insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción de otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, es decir, que puede ser pareja de esposos, en cualquier ámbito, incluidos en hogar y en cualquier lugar de trabajo. El Código Penal trae diferentes conceptos, aquí le traigo 5 únicamente. Violación o asalto sexual, según la Organización Panamericana de la Salud, es cualquier acto de naturaleza sexual no deseado, como besos, caricias, sexo oral o anal, penetración vaginal, que es impuesto a una persona. El abuso sexual es el aprovechamiento por parte del sujeto activo del delito o agresor de circunstancias que lo ubican en una situación ventajosa frente a la víctima. Esto principalmente lo vemos en los niños que son abusados por adultos, en los pastores o sacerdotes con sus feligreses, en los profesores con sus estudiantes, en el patrón con sus empleados o muchas veces en la pareja de esposos cuando ella no gana dinero y es sometida por la economía del esposo. La explotación sexual es la violencia sexual en la cual el medio utilizado por el agresor es la cosificación de la víctima, es decir, es convertida en una mercancía y utilizada sexualmente. Trata de personas con fines de explotación sexual. Es una forma de esclavitud y da esta condición de objetos y de someterlos a diferentes formas de explotación y violencia. Por ejemplo, con una oferta, un aviso clasificado, con la intención de trasladarse o le traslada dentro o fuera de la ciudad, del departamento, del país y finalmente la acoge con la finalidad de explotar sexualmente. Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. La explotación sexual consiste en el abuso sexual cometido contra una persona menor de 18 años de edad en el que la víctima o un tercero se le ofrece pagar o se le paga en dinero o en especie. La víctima es tratada como mercancía u objeto, siendo vendida y comprada por parte de adultos, en lo que se produce una forma actual de esclavitud. En la sentencia 4573 del 2009, la Corte Suprema dice que también hay violencia sexual por Internet. Entonces, vamos a ver algunos términos, como es el acto sexual violento. Cuando una persona obliga a otra a grabar videos con contenido sexual y a enviárselos bajo amenazas, no está cometiendo un constreñimiento que implica doblegar la voluntad de otro o una extorsión que tiene que ver con la exigencia de dinero, sino que constituye un acto sexual violento. Grooming y acoso. Cuando a través de Internet un adulto crea una conexión con un menor para abusarlo y explotarlo sexualmente. Es la situación de los adultos que crean perfiles falsos para ganarse la confianza de los niños. Cuando la persona que está al otro lado del chat aprovecha su poder, edad, sexo, posición laboral o económica para perseguir y hostigar a otra persona con fines sexuales a través del WhatsApp o redes, sea o no mayor de edad, puede incurrir en un acoso sexual. Pedir sexo por Internet. La Corte dijo que castiga con 14 años de prisión a quien le solicite actividades sexuales a un menor de 14 años a través de Internet. Pornografía.
Quien fotografíe, grabe, venda, distribuya imágenes sexuales de menores de edad puede ser condenado hasta 20 años, así como quien guarde estas imágenes en su celular o computador. Explotación y prostitución. Si una persona recluta a través de Internet a menores de edad para involucrarlo en prostitución, está ante un caso de explotación sexual y prostitución infantil, delitos que pueden llegar a penas de 33 años. Mitos. Los principales mitos que vemos es que los agresores suelen ser personas desconocidas. Por lo general son personas conocidas que viven en la misma vivienda, que tienen mucha confianza con los padres de los niños o de la persona. Los abusos sexuales suelen ser actos brutales con graves heridas físicas. Muchas veces no son las heridas físicas que encontramos, sino las secuelas psicológicas. Los abusos sexuales son incidentes aislados que ocurren en callejones oscuros, principalmente ocurren en las viviendas, en sus hogares. Los abusadores sexuales son personas de estratos socioculturales bajos, ocurren en todos los estratos. Los niños y adolescentes varones son raramente abusados, son abusados más o menos en un 15% y el 70% de las niñas. Las niñas y los niños y adolescentes mienten acerca del abuso sexual, a ellos siempre hay que creerles y hay que investigar qué es lo que está pasando. Las personas sobrevivientes de violencia sexual provocaron el evento y hubieran podido defenderse. Nadie quiere que les suceda una agresión por violencia sexual. Bueno, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Hay 3 formas. La más fácil pues es cuando la víctima asiste al servicio de salud e informa que fue violentada sexualmente. Cuando la persona ha sido remitida por otra institución, entonces la traen del colegio, la traen de la iglesia, la trae una vecina. Y la otra es cuando la sospecha, tenemos que sospechar nosotros de violencia sexual desde nuestros sitios de trabajo. Absolutamente todo el tiempo tenemos que estar pendientes de nuestros pacientes y saber sospechar cuando una persona es agredida por violencia sexual. ¿En quiénes debemos mirar que hay más vulnerabilidad? Entonces en las niñas, en los niños, los adolescentes, las mujeres, los grupos de LGTBI, las pacientes con discapacidad, con desplazamientos, donde hay conflicto armado, personas privadas de la libertad, las trabajadoras sexuales, los habitantes de la calle, los habitantes rurales, los indígenas y afrodescendientes. Entonces tenemos que tener siempre en cuenta que hay una vulnerabilidad. De acuerdo con la legislación colombiana, todo tipo de actividad sexual realizado con un menor de 14 años será considerado como un delito. En Colombia pues, se creó el modelo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual, que su objetivo principal es recibir una atención de calidad que le ayude a restaurar su autonomía y dignidad y que le ayude a recuperar física y emocionalmente, y desde los otros sectores a que cuente con las garantías de protección, de no repetición del hecho violento y de acceso a justicia para que el delito no quede impune. El personal de salud siempre debe ir más allá de su recuperación física, de las heridas o lesiones. Significa que debemos crear medios que garanticen la seguridad física, emocional, sexual, social, legal de las víctimas y apoye los esfuerzos de estas por retornar al control de sus vidas y avanzar en los procesos de curación, justicia y reparación. En el caso de la violencia sexual, el abordaje integral compromete una mirada interdisciplinaria desde la salud, las ciencias sociales, la atención jurídica y psicológica que den cuenta de las diferentes necesidades de las víctimas y la sanción a los agresores. Es importante siempre preparar a la comunidad. Nos olvidamos el personal de salud que debemos estar educando continuamente. ¿Qué debemos enseñar? Pues que esto es un hecho de carácter, que es una urgencia médica, que es gratuita, que cualquier institución tiene que recibir estos pacientes, tenga un contrato con esa institución, que la confidencialidad en torno al acto médico, tenemos que enseñarles los derechos de los pacientes, que los servicios de salud están disponibles 24 horas, que hay beneficios cuando hay una atención oportuna porque las secuelas son menores, acudir inmediatamente sin bañarse, sin cambiarse la ropa. Tenemos que enseñar los derechos de los pacientes sexuales y reproductivos,
Tenemos que enseñar los derechos de las víctimas de violencia sexual y tenemos que enseñar a nuestros niños qué es un abuso sexual. Tenemos que enseñar a que hablen con sus papás, a que les cuenten lo que les está sucediendo sin miedo, porque para ellos puede ser solamente un juego lo que esté pasando y lo que está pasando es una violencia sexual. Muchas gracias. Continuamos pues con nuestro avance en los diferentes materiales que se han enviado.